Cuando ya lo tengan me contestan con un fuerte amén. Aleluya. Bueno, y la palabra de Dios se lee como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y al que venciere, daré de comer el maná escondido, y le daré una piedra, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel al que lo recibe. Gloria sea al Señor. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios, aleluya. Como ustedes saben, hace unos domingos atrás, ¿verdad? Empezamos a ver los diferentes mensajes, ¿verdad? Que el Señor envía a las 7 iglesias, ¿verdad? Que menciona el Apocalipsis, con el propósito, con el objetivo de llegar a lo que es el arrebatamiento. Gloria sea al Señor. Es importante, ¿verdad? Que nosotros conozcamos acerca de este gran evento que muy pronto se va a llevar a cabo, ¿verdad? Y que muchas veces no estamos tan preparados porque no conocemos tal evento. Tal vez lo conocemos, pero no en profundidad, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor está interesado, en que nosotros conozcamos su palabra a profundidad. Gloria sea el Señor. El capítulo 1 comienza diciendo, ¿verdad?, que esta palabra va dirigido para sus siervos, que es necesario que ellos conozcan la manifestación de esta palabra, el desarrollo. Y cuando se refiere a siervos, nos habla a cada uno de nosotros, ¿verdad? Siervo es todo aquel que ha decidido servir al Señor, aleluya. Entonces, como en aquel tiempo, ¿verdad? El Señor traía esa palabra de aliento, como también la exhortación, asimismo Él lo hace, ¿verdad? En este tiempo para cada uno de nosotros. Y vamos a hacer una pequeñita recapitulación, ¿verdad? Empezando por la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Gloria sea al Señor. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? Mi hermana Nelcy dio sobre pues esta iglesia es enseñanza y yo traté de rescatar los puntos más importantes, ¿verdad? Solo para traer un recuento, para que entremos, ¿verdad? En esos mensajes, para que recordemos lo que el Señor nos ha venido hablando. Gloria sea el Señor. Y una de las cosas importantes, ¿verdad?, que veíamos en la iglesia de Efeso era que el Señor decía que era importante, que estaba bien lo que la iglesia estaba haciendo, porque estaba trabajando, estaba siendo paciente y estaban teniendo resultados. Pero había un solo problema, gloria sea el Señor, que lo que se estaba haciendo no se estaba haciendo con el propósito correcto. Gloria sea el Señor, que era alabar y glorificar el nombre con todo nuestro corazón. Gloria sea el Señor. Dios le dice, ¿verdad?, a esta iglesia que han dejado su primer amor. Vemos que ellos estaban teniendo perfectos resultados porque estaban trabajando en la obra del Señor. Pero lo más importante, que era su verdadera adoración en mente, cuerpo y alma, no estaba.
Entonces debemos ahí, ¿verdad?, estar atentos en que el Señor no solo espera un servicio de cada uno de nosotros, sino que espera que siempre le sirvamos con todo nuestro ser, ¿verdad? Como la palabra lo menciona. Aleluya, no es solo simplemente venir y hacer un acto de presencia, un acto religioso, ¿verdad? Sino es que verdaderamente vengamos con el deseo de exaltar el nombre del Señor, aleluya, porque si no, pues nuestro tiempo será en vano en este lugar. Y el Señor lo trae a nuestra memoria, ¿verdad? Porque dice que en aquel día habrán muchas sorpresas. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Entonces mirábamos que el Señor recalcaba, ¿verdad? Que Él quiere la verdadera adoración. No quiere algo forzado, sino quiere algo genuino, ¿verdad? Algo que venga de todo nuestro ser para Él, que sea con nuestra voluntad completa. Aleluya, bendito sea el Señor, aleluya. Vimos también, ¿verdad?, que el Señor antes de traer un castigo siempre trae una advertencia, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad?, el Señor le dice a la iglesia, arrepiéntete, ¿verdad? Lo que por muchos años, desde que el Señor inicia su ministerio, le viene hablando al ser humano, ¿verdad? Que nos arrepintamos, que volvamos al camino de la rectitud. Aleluya. Y también, ¿verdad?, aprendimos que de todo lo que el Señor siempre nos enseña, Él todavía nos recompensa, gloria sea al Señor, porque al final, ¿verdad?, de todas esas instrucciones que Él nos da, también hay una recompensa para cada uno de nosotros. Entonces hay tres cosas, ¿verdad?, que el Señor nos señala ahí, ¿verdad? Y siempre es para que nosotros, ¿verdad?, nos motivemos cada día a servirle mejor, ¿verdad? A que entendamos que todo lo que Él tiene para nuestras vidas es de bendición. Gloria sea al Señor. Y vimos también, ¿verdad?, que la iglesia de Esmirna estaba pasando por un momento difícil, ¿verdad? El problema en esa iglesia vimos que era que todos sus bienes habían sido quitados por la fidelidad al Señor Jesucristo, que estaban siendo oprimidos porque ellos habían decidido serle fiel al Señor. Aleluya. Vemos que es de la única iglesia que el Señor no le dice, y tengo en contra de ti tal y tal cosa. Es la única iglesia al que el Señor la motiva a que sigan en su fidelidad, ¿verdad? Que exalta el que tal vez ellos no tienen las mejores condiciones físicas, pero que su corazón es devoto al Señor, es agradable su presencia ante Él. Y sabemos, ¿verdad?, que es lo que nosotros anhelamos, ¿verdad? Ser esa ofrenda grata delante del Señor, que no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, pero si somos agradables ante la presencia del Señor, como dice esa alabanza, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Entonces vimos que el Señor, ¿verdad?, recalca la fidelidad y la perseverancia, ¿verdad?, en esa iglesia. Gloria sea al Señor. Y ahora vamos a entrar, ¿verdad?, en la iglesia de el Pérgamo. Gloria sea al Señor. Y dice que la palabra Pérgamo viene de la palabra pergamino. Gloria sea al Señor. Y dice que el pergamino en aquel entonces era un papel grueso, gloria sea al Señor, que se empezó a utilizar para escribir. Aleluya. Esta iglesia, esta ciudad, era la que producía ese papel. Gloria sea al Señor, era como la empresa que producía, ¿verdad?, ese papel, y de eso viene la palabra pergamino, y nace pues la ciudad de Pérgamo. Gloria sea al Señor, aleluya. Otra de las traducciones dice que Pérgamo significa ciudad fortificada, fuerte o alta. Gloria sea al Señor, aleluya. Entonces la palabra y el mensaje empieza en el 12, y dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El Señor, ¿verdad?, como en cada ocasión, siempre se nos revela, ¿verdad?, según la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Y lo ha hecho, ¿verdad?, también así a través de las iglesias. En este caso, el Señor se revela y dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Pero esto tiene un gran significado, gloria sea al Señor, aleluya. Y dice, el que tiene la espada aguda de 2
filos. Gloria sea el Señor, aleluya. Él está diciendo que no es cualquier persona, ¿verdad? La espada representa en un guerrero un arma de guerra, bendito sea el Señor. Usted creo que conoce más o menos de eso, pero también en la palabra, también en la Biblia representa la palabra del Señor, aleluya. Y en este contexto, gloria sea el Señor, la palabra espada, gloria sea el Señor, se refiere a, y dice de doble filo, gloria sea el Señor, que viene como salvación, pero también viene juicio para todo aquel que la escucha, que la recibe, que conoce. Esa es la representación que vemos, ese es el significado que en este momento el Señor se revela para cada uno de nosotros. Yo soy un guerrero que estoy dispuesto a defenderte. Gloria sea el Señor, pero también estoy dándote salvación, aleluya, pero también traigo juicio, bendito sea el Señor. Por eso dice la palabra que es una espada de doble filo, aleluya, porque representa la salvación que el Señor nos brinda, pero también el juicio que trae la palabra. Y vamos a ir ahí a Hebreos 4:12. Gloria sea al Señor, acompáñeme ahí a Hebreos 4:12. Y dice, porque la palabra de Dios es viva, oiga, y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria sea al Señor, aleluya. Oiga lo que dice la palabra, ese es un texto muy poderoso si nosotros lo estudiamos a profundidad. Dice que la palabra de Dios primero es viva, gloria sea al Señor, o sea que todo lo que la palabra del Señor en todo aquel que la recibe puede producir vida. Gloria sea el Señor, que todo lo que en esa persona está muerto puede revivir. Gloria sea al Señor, aleluya. Y dice que es eficaz, aleluya. O sea que se cumple su propósito si nosotros la usamos de la manera correcta. Aleluya. Y dice, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria sea el Señor. Estudiando un poquito más, ¿verdad? Este texto, encontré, ¿verdad? Que este texto es algo tan poderoso y espero podérselo explicar, porque a veces es un poco difícil, ¿verdad? Poder transmitir, ¿verdad? Lo que a veces uno va entendiendo de la palabra, ¿verdad? Y con respecto a esto, ¿verdad? A veces cuando nosotros le permitimos al Señor que la palabra entre a nuestra vida, vamos a poder ver los verdaderos frutos. Porque simple y sencillamente podemos leerla, escucharla y no va a causar ningún efecto, ¿verdad? O podemos decir, yo creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en realidad no pasa nada en mi vida que yo pueda lograr con Cristo que me fortalece. Y es porque verdaderamente no hemos permitido, como dice la palabra, que la palabra entre, penetre nuestra vida. Y dice ahí, y separe, oiga lo que dice ahí, hasta partir el alma y el espíritu. O sea que hay una división, aleluya. ¿Por qué? Cuando nosotros, ¿verdad? En el tiempo pasado, cuando Adán y Eva pecaron, entendemos que nosotros sufrimos una muerte, y cuando la Biblia habla de muerte es la separación que nosotros tenemos de nuestro Creador, aleluya. Entonces dice la palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o sea que esa comunión que nosotros teníamos con nuestro Creador se rompió, se quebrantó. Aleluya, mas sin embargo, ¿verdad? Cuando Jesús, aleluya, vino a hacer ese sacrificio, dice que nuevamente eso se recuperó, se regeneró, aleluya. Pero ahí entra esta palabra que dice que cuando nosotros permitimos que la palabra profundice nuestro ser,
Hay una separación de nuestra alma con nuestro espíritu. Usted sabe que Dios es espíritu y Él se comunica a nosotros con nuestro espíritu. Eso quiere decir que cuando yo dejo que la palabra verdaderamente separe mi carne del espíritu, yo voy a poder empezar a recibir esa dirección de parte de Dios. Eso quiere decir que mi pensamiento ya no va a ser igual. Aleluya. Dice, mire más adelante, el espíritu y las coyunturas de los tuétanos y discierne los pensamientos. ¿Qué es discernir? Es tener un cambio de mentalidad, es ver las cosas diferentes, pero no por el humano, no como las personas, como los seres humanos miran, sino como Dios las discierne, como Él las quiere que nosotros las discernamos. Aleluya. Entonces es ahí cuando yo empiezo a caminar y yo entiendo que mi futuro está en Dios, que yo ya no camino por lo que veo, sino por la fe. Aleluya, que ya no caminamos por vista, dice la palabra, sino por la fe. Es ahí cuando mi fe se va creando, cuando mi pensamiento, al dejar que la palabra entre y profundice en mi ser, van a ver esos cambios en mi mente y luego voy a accionar. Pero hasta que usted no permita que esa palabra entre y profundice los pensamientos y las intenciones de su corazón, vamos a seguir igual. Bendito sea el Señor, aleluya. Entonces entendemos que el Señor quiere que usted sepa que Él, a través de su palabra, gloria sea el Señor, hoy se nos presenta, ¿verdad? Como aquel que está dispuesto a brindarnos esa salvación, como aquel que está dispuesto a ayudarle en su problema, en su dificultad, pero que lo haga de la manera correcta, porque muchas veces nosotros, siendo ya hijos de Dios, estamos haciendo las cosas bien, estamos tratando humanamente de hacer lo mejor que podemos, aleluya, pero no de la manera que Dios espera que lo hagamos, a través del discernimiento que solo trae su presencia. No sé si me di a entender en ese. A veces no es que estemos haciendo en total las cosas mal, pero las estamos haciendo humanamente. Y es lo que el Señor quiere, que nosotros cambiemos esa mentalidad. Aleluya. Pero hasta que nosotros no permitamos que esa palabra, ¿verdad?, nos corte, aleluya, nos discierna, no vamos a poder caminar correctamente, aleluya. Y por lo tanto no vamos a tener, aleluya, esos resultados que el Señor espera que nosotros tengamos. Gloria sea al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria sea al Señor. Entonces, la palabra del Señor, ¿verdad?, nos enseña la importancia de cada día someternos a ella. Aleluya. Y dice la siguiente frase que pone ahí: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Yo conozco tus obras y donde moras. Aleluya. Y donde está el trono de Satanás, aleluya. Porque el Señor dice estas palabras, ¿verdad?, a esta iglesia. Y cabe recordar, ¿verdad?, que Pérgamo, al igual que las iglesias anteriores, era una ciudad donde era muy fuerte la idolatría. Gloria sea al Señor. Ellos se caracterizaban por ser idólatras, por seguir a otros dioses, por creer en otros dioses. Aleluya. Entonces el Señor le dice: yo sé que tú moras donde está el trono de Satanás. Aleluya. Dice la historia que en ese lugar, en Pérgamo, en una montaña muy alta, en la más alta, donde todos pudieran ver, allí había un altar. Gloria sea al Señor. Al dios Zeus, bendito sea el Señor. Y lo sorprendente, una de las características de ese altar era que el fuego no se apagaba en ese altar. Aleluya, imagínense, aleluya, que el fuego en ese altar a ese Dios no se apagaba. Bendito sea el Señor. Por eso el Señor le dice: yo sé que tú moras en el trono de Satanás.
Aleluya. Además, en ese lugar se adoraban a diferentes dioses. Uno era Atenas, el otro era Dionisio, el otro era Escupulapio, aleluya, que dice que este último era el dios de la sanidad. Gloria sea al Señor. Dice que en ese lugar, en ese templo que habían creado, aleluya, venían, ¿verdad?, las personas enfermas. Y dice que traían serpientes que no eran venenosas, aleluya, y les hacían creer, aleluya, que las serpientes al dejarse como rozar por su cuerpo iban a ser sanas. Y si usted ha visto, gloria sea el Señor, no sé si usted ha visto el logo de muchos de los médicos, aleluya, que es un bastón con unas serpientes enredadas, así. Entonces, desde allá viene eso, aleluya. Son cosas que vienen desde el principio, aleluya, porque el enemigo siempre trata, ¿verdad?, de mezclarse, de querer traer idolatría al pueblo del Señor, de querer desviar al pueblo del Señor, aleluya. Pero cuando el Señor le dice, yo sé que tú moras en el trono de Satanás, la palabra es clara cuando dice, ¿verdad?, que donde abunda el pecado, aleluya, siempre va a sobreabundar la gracia del Señor. O sea que donde siempre haya maldad, siempre va a haber luz de Cristo, aleluya. Y así mismo nosotros debemos entender que nosotros somos la luz en medio de las tinieblas, la sal de la tierra, aleluya, que tal vez en estos momentos, ¿verdad?, en diferentes situaciones, si lo traemos a nuestra vida, gloria sea al Señor, podemos aplicarlo, ¿verdad?, y entender que en algunos momentos nos toca, aleluya, trabajar o servir al Señor desde el trono de Satanás. La Biblia nos explica, ¿verdad?, que el enemigo es él es el que gobierna, ¿verdad? Aleluya, el aire, gloria sea al Señor, aleluya. Él tiene cierto poder sobre la tierra, aleluya. Entonces entendemos que en ciertas ocasiones, aleluya, a nosotros nos toca servirle al Señor desde el trono de Satanás. Y es la actitud que el Señor está viendo en la iglesia y en cada uno de nosotros. Aleluya, tal vez ese trono, aleluya, que nosotros estamos viviendo puede ser un trabajo donde nos hacen la vida imposible. Pero el Señor espera que desde ese momento, desde ese lugar, nosotros le sigamos dando la gloria y la honra. Que tal vez entendemos que vivimos o pertenecemos a una familia que no ha aceptado a Cristo Jesús, que tal vez practica cosas que le desagradan al Señor, pero el Señor quiere que desde ese momento nosotros retengamos su nombre, le seamos fieles y no nos unamos con aquellos, ¿verdad?, que hacen las cosas que el Señor aborrece. Aleluya. El Señor le dice, yo conozco tus obras y donde moras. Aleluya, poderoso es. Entonces Él espera que nosotros en ese momento saquemos el carácter de Jesús. Aleluya. Él espera que en ese momento nosotros, aleluya, alumbremos como esas lámparas que dice su palabra que nosotros debemos ser. Aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Yo traje algunos ejemplos, ¿verdad? Yo sé que son muy conocidos por cada uno de ustedes, aleluya. Y el primero es, ¿verdad?, aquellos 3 hebreos que en un momento vivieron bajo el dominio de Satanás, ¿verdad? Y ellos decidieron servirle al Señor. Aleluya, en medio de esa opresión, ¿verdad? Porque yo siempre digo que nosotros leemos a veces muy rápido la Biblia y no procesamos las palabras que ahí dicen, ¿verdad? Porque acuérdense que dice la palabra que esos 3 hebreos, aleluya, si no adoraban, gloria sea al Señor, a esas imágenes, ¿verdad?, ¿qué les iba a pasar? Se iban a morir.
Gloria sea al Señor. Aleluya. Pero nosotros lo leemos tan sencillo, ¿verdad? Tan como que fuera algo fácil. Aleluya. Y no dimensionamos lo que eso en verdad significa. Aleluya. Es serle fiel al Señor en lo que Él nos ha pedido. Gloria sea al Señor. En que nos mantengamos firmes, ¿verdad? Si le hemos dicho, Señor, yo te quiero ser fiel en tanto tiempo que yo te voy a dedicar, que permanezcamos allí, aunque la tormenta venga. Aleluya, que si le hemos prometido darle algo al Señor, que permanezcamos firmes, aunque todo se nos venga encima. Gloria sea al Señor, aleluya, como decía ahí, ¿verdad? Porque aleluya, entendemos, ¿verdad? Que el enemigo no es omnipresente. Él no puede estar en muchos lugares como lo es el Señor. Pero dice la palabra que allí era el trono, pero también allí estaba la iglesia del Señor. Que el Señor miraba que aún en medio de toda esa adoración, de todo lo que ahí se hacía, había una iglesia que le cantaba, había una iglesia que le alababa, que predicaba su palabra sin temor, aleluya. Y es lo que espera de cada uno de nosotros, que en medio, ¿verdad?, de ese levantamiento, aleluya, aparentemente, porque dice su palabra que las puertas, ¿verdad?, del infierno, del Hades, no prevalecerán, aleluya. Que aunque dice que el enemigo se levante como río, Dios, Jehová, levantará bandera. Aleluya. O sea que en medio de esa tormenta nosotros tenemos que avanzar. No importa lo que sea, usted y yo tenemos que avanzar. Gloria sea al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, bendito sea su nombre. Y dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Gloria sea al Señor. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, aleluya, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aleluya. ¿Cómo nosotros vamos a retener y serle fieles al Señor? Obedeciendo su palabra, tal y como Él nos las ha entregado. Yo sé que a cada uno de nosotros el Señor ha entregado asignaciones, ha dado órdenes personales, aleluya. Y esa es la forma en la que nosotros vamos a retener su nombre, obedeciendo, estando en el lugar que el Señor nos ha mandado estar, haciendo su voluntad, aleluya. Y eso pues usted lo sabe específicamente, ¿verdad? En orar en todo momento, en leer la palabra día con día. Dice que debemos meditar su palabra al levantarnos y al acostarnos, aleluya. Entonces de esa manera, ¿verdad?, vamos a retener y vamos a ser fieles al Señor, aleluya. Pero aquí también nos habla y nos da un ejemplo, gloria sea al Señor. Me salté los otros dos ejemplos y era Abigail y Nabal, gloria sea al Señor, personas, ¿verdad?, como mujeres que permanecieron, aleluya, en la fidelidad del Señor. Porque si vemos que Abigail nunca se exaltó en contra de su esposo, ¿verdad? Ni lo juzgó, ni lo criticó, ni habló mal de él, aleluya. Sino que permaneció, dice que fue una mujer sabia, aleluya. Ud ha leído, yo creo, claramente la descripción de Nabal. Dice que él era un hombre necio, aleluya, un hombre testarudo. Yo me imagino que ha de ser muy difícil levantarse con un hombre que todo le molesta, que es repugnante, que te habla groseramente, pero aún en esos momentos, aleluya, Abigail permaneció fiel a su Señor. ¿Y cómo? En obediencia, en silencio, en sabiduría, actuando de la manera correcta, ¿verdad? No peleando, no poniéndose al tú por tú, aleluya, bendito sea el Señor, sino que permaneció, ¿verdad?, en la fidelidad que tenía al Señor. Otro de los ejemplos que yo traía era el de Lot. Aleluya, usted sabe en la perdición que ese hombre estaba, aleluya, mas sin embargo él decidió no ser como los demás en medio de todo ese caos inmoral que había en ese lugar. Tanto fue así que el Señor lo manda a sacar, porque si no hubiese sido así, el Señor deja que él muera también ahí.
pero su fidelidad, el servicio al Señor siempre estuvo ahí, aún en medio de la tempestad. Aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya. Entonces, ¿quién fue Antipas? Dice que Antipas en ese tiempo era el pastor de la iglesia de Pérgamo. Aleluya, fue el que cuidaba la iglesia, el que servía, el que predicaba en ese lugar, aleluya. Mas sin embargo, la historia cuenta que él fue muerto, aleluya, que fue echado, aleluya, en una olla en forma de toro, dice la descripción, aleluya, en agua hirviendo. Aleluya. De esa manera murió el pastor, aquel que predicaba la palabra del Señor. Aleluya. Y por eso el Señor lo trae y dice: ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Aleluya. El Señor sabía quién era este hombre. Aleluya. El Señor sabe quiénes somos nosotros. Aleluya. Y es interesante que el Señor lo pudo haber salvado, porque Dios, no hay nada imposible para él, dice su palabra. Aleluya. Mas sin embargo, el Señor permitió que esto sucediera. Y si esto no hubiese sucedido, entonces ¿de qué nosotros estuviéramos hablando hoy? ¿Cuál fuera ese testigo que el Señor nos hubiera dejado? ¿Cuál hubiese sido el modelo a seguir que el Señor espera que cada uno de nosotros sigamos? Tal vez en este momento no sufrimos, ¿verdad? Como lo hemos repetido, muertes físicas, como lo vivía la iglesia antigua. Aleluya. Pero sí estamos siendo oprimidos por la sociedad, por los diferentes conceptos que el mundo ha creado para sustituir, aleluya, la obediencia al Señor, para que nuestro servicio sea a otros dioses y no al Dios verdadero. Tal vez no estamos muriendo, ¿verdad? Físicamente, pero lentamente el sistema ha ido metiendo ideas, culturas en nuestras vidas que nosotros como cristianos hemos adoptado, que ofenden al Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya. Entonces Él nos trae este ejemplo, ¿verdad? De este servidor fiel, que el Señor espera que también nosotros podamos morir a nuestro propio yo, a nuestro propio ego, a nuestro propio yo quiero, yo deseo, para servirle al Señor. Gloria sea al Señor, aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Muchas veces cuestionamos las decisiones que el Señor toma, ¿verdad? Y juzgamos, aleluya, y decimos: Señor, pero si tú lo puedes hacer, ¿por qué no lo haces? ¿O hasta cuándo, Señor? Aleluya. Pero se nos olvida que el Señor mira lo que nosotros no vemos, que Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Aleluya, que Él sabe por qué sucede cada situación. Y como decían y han dicho muchos hermanos aquí, Dios no llega fuera de tiempo, aleluya. Él llega justo en el momento preciso. Aleluya. Muchas veces hay personas que se cuestionan porque el Señor se lleva a ciertas personas, ya sea una madre, un padre, un tío, un hijo, gloria sea el Señor, y se nos olvida que nuestra vida en este lugar es un viaje, es un paseo, aleluya. Pero nosotros en nuestra humanidad nos adueñamos de la vida que el Señor nos ha entregado. Aleluya, y queremos vivir nuestra propia voluntad, pero lo cierto es que tenemos un tiempo estipulado para estar en esta tierra. Tenemos un tiempo estipulado para hacer la obra del Señor, aleluya. Dice que cada día que pasa es un día que cada uno de nosotros perdemos si no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Aleluya. Entonces debemos aprender a entender que estamos aquí con un propósito, que tal vez algunos vamos a tener 30, otros 40, otros 10, aleluya, porque nuestra vida no nos pertenece, aleluya, y porque el que la dio también tiene derecho a tomarla cuando Él le plazca. Aleluya, y eso se nos olvida a veces, ¿verdad? Pero el Señor quiere que hoy nos recordemos
que la vida que Él nos ha entregado tiene un propósito, aleluya. No es solo comer, dormir, ¿verdad? Aleluya, tener hijos, reproducirnos, aleluya. Sino que hay algo más allá, algo que no está en esta tierra, sino que sobrepasa la eternidad. Aleluya, denle un aplauso al Señor porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, aleluya. Aleluya. Y dice el 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Gloria sea al Señor. Lo bonito del Señor, ¿verdad? Que siempre nos dice qué es lo malo que hay en nosotros. Aleluya. Porque Él nos ama, dice su palabra, y no quiere que nosotros nos perdamos. Y dice, pero tengo unas cosas contra ti. A veces, muchas veces nosotros solo le preguntamos al Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? Pero nunca somos sinceros y le decimos, Señor, ¿qué está mal en mí? Gloria sea al Señor, aleluya. Y yo sé que muchos nos alegramos cuando el Señor nos da palabra, ¿verdad? Porque nos alientan a seguir adelante. Pero debemos aprender, como decía el salmista, Señor, enséñame los pecados que me son ocultos, aleluya. Porque la palabra del Señor me enseña que el Señor no nos va a avergonzar a nadie en público, gloria sea al Señor. Pero si usted ha leído, ¿verdad? Los mensajes del Señor siempre dice, pero, aleluya. Pero tengo en contra de ti, aleluya, unas pocas cosas, dice el Señor, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas de los ídolos y a cometer fornicación. Gloria sea el Señor. Para poder entrar rápidamente, ¿verdad? Y entender cuál era la doctrina de Balaam. Dice la palabra, ¿verdad? Cuando nos vamos más atrás, que cuando el Señor saca al pueblo de Israel, lo saca con mano fuerte, ¿verdad? Con mano poderosa, haciendo maravillas y prodigios, ¿verdad? Tanto fue así que el Señor abre el mar para que el pueblo de Israel pueda cruzar. Aleluya. Dice que Balac era un rey, ¿verdad? Que habitaba en esas alrededores, gloria sea el Señor. Y cuando él escuchó que el pueblo de Israel iba a pasar por su ciudad, tuvo miedo. Porque él entendía o él había escuchado la fama del Dios a quien los hijos de Israel tenían. Gloria sea al Señor, aleluya. Imagínense, ese mismo Dios que Israel tenía, aleluya, es el mismo Dios al que nosotros le servimos. Aleluya, el enemigo sabe cuando un hijo de Dios está firme en su palabra, aleluya, y tiene miedo, gloria sea al Señor, porque conoce al Dios que le sirve. Así que usted no se deje intimidar, aleluya, por el enemigo, gloria sea al Señor, porque muchas veces pasamos oprimidos cuando el enemigo es el que en verdad debe estar oprimido, porque nosotros le servimos a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que no hay nada imposible para él, aleluya, pero muchas veces el enemigo lo conoce y nosotros no. Porque dice la palabra que Balac conocía, escuchó lo que Dios de Israel había hecho. Y tenía miedo que el pueblo de Israel pasara por ahí. Entonces él dice que llama a un profeta, ¿verdad? Para que él pueda maldecir al pueblo de Israel. Pero la palabra es clara y dice el amor y nos refleja el amor que el Señor tiene por el pueblo de Israel. Lo precioso que es el pueblo de Israel para el Señor. Y dice que todo lo que el Señor ha bendecido, nadie, oiga bien la palabra, nadie puede maldecir. Aleluya. Entonces dice la historia que este profeta, ¿verdad?, es llamado a poder maldecir el pueblo del Señor. Y aquí entramos en un tema, ¿verdad?, que el pastor mencionaba y decía
que muchas personas dicen que sufren, ¿verdad? Con la hechicería, con la brujería, aleluya. Y vamos a ver que ciertamente la palabra nos deja saber, aleluya, que no hay hechicería, que no hay brujería que pueda contra los hijos del Señor. Porque si la palabra a mí me enseña que el Señor me bendijo y que nada de lo que el Señor ha bendecido, alguien lo puede maldecir, entonces ¿cómo es eso? Aleluya. Mas sin embargo, en la misma explicación, ¿verdad?, de esta historia, vemos que el profeta, al saber que lo que el Señor había dicho sobre este pueblo no se podía hacer, aleluya, mas sin embargo había una única manera de que ellos pudieran derribar al pueblo de Israel. ¿Y cuál era esa manera? Haciéndolo pecar. Y dice la palabra que la estrategia que ellos usaron fue hacerlos fornicar, aleluya, que enviaron, ¿verdad?, a las mujeres más bellas, aleluya, porque el enemigo siempre pone de lo que nosotros tenemos necesidad, aleluya, aleluya, bendito sea el Señor, y nos los presenta como algo agradable a nuestros ojos. Mas sin embargo dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Hay decisiones que a nosotros nos parecen las correctas. Pero dice la palabra que su camino es camino de muerte. Bendito sea el Señor. Y para continuar le voy a invitar que vayamos rápidamente a Proverbios 26:2. Y dice de la siguiente manera, búsquelo ahí, Proverbios 26:2. Y dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así es la maldición que nunca vendrá sin causa. Gloria sea al Señor. Lo leo otra vez. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en el vuelo, así es la maldición que nunca vendrá sin causa. Aleluya. Asimismo, como el pueblo de Israel tomó la decisión de pecar, de aceptar, de abrir esa puerta, ¿verdad?, esa entrada al enemigo para que él los pudiera, aleluya, maldecir. Aleluya, tenemos que entender que el enemigo no nos puede maldecir, sino que nosotros cuando desobedecemos al Señor y persistimos en el pecado que el Señor ya nos dijo que dejemos, entonces le damos la oportunidad a Satanás que él pueda hacer con nosotros lo que él quiera, que él pueda hacer con nosotros los planes que él tiene para cada uno de nosotros. Y ahí es donde entra la maldición. Ahí es donde puede entrar la brujería y la hechicería. Porque como yo no estoy delante del Señor correctamente, no estoy, como dice su palabra, bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Así que no hay maldición, no hay brujería que pueda entrar en nuestra vida si nosotros estamos firmes y caminando derecho de la mano del Señor. Ahora bien, si nosotros persistimos en el pecado que el Señor ya nos dijo que abandonemos, entonces no nos quejemos, ¿verdad? No nos quejemos porque la palabra es clara y dice que la desobediencia atrae la maldición. Porque no hay maldición que no venga sin causa. Gloria sea al Señor. Y dice, porque tengo unas pocas cosas contra ti. Aleluya. Que tienes ahí. Oiga, que tienes ahí. Aleluya. Que tienes ahí. Que retienes, o sea, que tú tienes, que tú los estás apapachando, aleluya, a los que practican la doctrina de Balaam. Sabemos que cuando la palabra, ¿verdad?, menciona, ¿verdad?, lo que le pasó al pueblo de Israel, ellos cayeron en el pecado de la fornicación, que la fornicación, aleluya, es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Gloria sea el Señor. Esa es la fornicación. Eso es de lo que habla la palabra del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero dice, tengo contra ti que ahí retienes a la doctrina. Aleluya. De Balaam, o sea, las personas que la siguen practicando. Qué triste es estar, ¿verdad? Gloria sea el Señor, en una iglesia donde no confrontan tu pecado. Qué triste es estar, ¿verdad?, con un líder que no te dice
que estás mal sabiendo que lo estás. Aleluya. Por eso usted ve que aquí constantemente cada predicador o cada persona que se dirige al pueblo siempre está en constante haciéndole saber que se congregue, que no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice la palabra, que no dejemos de diezmar, aleluya, que seamos obedientes al propósito que el Señor te ha llamado, que dejemos, ¿verdad? Todo eso que nos genera un mal carácter, que dejemos el orgullo, que dejemos la arrogancia, que dejemos la vanidad. Aleluya, porque dice que esta iglesia los estaba apapachando, que los quería tener ahí, los retiene, dice, aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor, pero el Señor hoy quiere que cada uno de nosotros entendamos lo que a Él le molesta y lo dice claro en su palabra. Tenemos que entender, en este caso, el pueblo de Israel fornicó metiéndose con otras mujeres que no eran estipuladas para casarse. Pero la fornicación no solo viene a través de una vida sexual o inmoral. También nosotros, dice la palabra, que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, si mi cuerpo está guardado para Dios, para mi esposo, gloria sea al Señor, aleluya, yo tengo que cuidarme de la fornicación, de no hablar lo que al Señor no le agrada, porque es fornicación. Le estoy siendo infiel a aquel que me llamó, de no ver lo que al Señor no le agrada, aleluya, porque le estoy siendo infiel a Dios, viendo lo que a Él no le agrada. Comportándome de una manera que al Señor no le agrada. Ese es también un tipo de fornicación, aleluya. Porque estoy transgrediendo el pacto que yo he hecho con el Señor, aleluya. Bendito sea el Señor. Y si mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, tengo que cuidarlo como tal, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Y dice, y también a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, que yo aborrezco. Bendito sea el Señor. Dice que la doctrina de los nicolaítas, aleluya, eran aquellos que enseñaban la autosuficiencia. Eran aquellos que enseñaban, como muchas sectas hoy, ¿verdad? O como otras religiones que enseñan que la salvación no se pierde. Que si tú aceptaste, ya con eso, aleluya, que lo que tú hagas o dejes de hacer no te quita tu salvación. Eso eran los nicolaítas en aquel tiempo. Aleluya. Mas sin embargo, la palabra no nos dice eso. La palabra nos dice que hay que cuidar. ¿Dice el qué? La salvación con temor y temblor. Aleluya. La palabra nos dice que si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué dice? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, aleluya. Entonces dice el Señor que Él aborrece la autosuficiencia, el que nosotros creamos que somos porque somos. Que se nos olvide que nosotros dependemos de un Dios. Que se nos olvide que el trabajo que tenemos es por Dios. Que se nos olvide que el tiempo que nosotros tenemos es de Dios. Bendito sea su nombre, aleluya. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas. Aquellos que se creen que si no fuera por ellos, aleluya. Pero ¿qué dice el Señor? Yo los aborrezco. Por tanto, aleluya, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos a la espada de mi boca. Oiga, por tanto, o sea que cuando el Señor viene con el castigo ya hubo un por tanto. Por tanto no dejaste aquello, por tanto no cambiaste tu actitud, aleluya. Entonces ahí viene el por tanto. Cuando nosotros decidimos ser renuentes a lo que el Señor nos está llamando que cambiemos, dice, por tanto arrepiéntete, aleluya. Y es importante recalcar que el arrepentimiento es muy diferente al remordimiento, porque el remordimiento es lo que se mira constantemente, que nosotros entendemos que le fallamos al Señor, lloramos y le pedimos disculpas. Ese es remordimiento.
Aleluya. Pero el verdadero arrepentimiento significa que yo le pido perdón al Señor y no vuelvo a hacer lo que al Señor le ofendió. Eso es arrepentimiento, no es remordimiento. Bendito sea el Señor. Entonces dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré de comer del maná escondido. En cuanto a esta teoría, los comentaristas están un poco divididos porque algunos dicen que cuando el Señor dice a estos le daré el maná escondido, habla de Jesús, habla de estar con Él. Gloria sea el Señor, aleluya. Y quiero ver. Si va a Juan 6:35, dice lo siguiente: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, jamás. Y el que en mí cree no tendrá sed. Aleluya. Pero otros dicen, aleluya, en cuanto a esto, gloria sea al Señor, aleluya, que es, aleluya, daré de comer del maná escondido, que es la revelación más profunda de la palabra del Señor. Algunos dicen que es el mismo Señor, aleluya, cuando estemos en unidad con Él, aleluya. Pero otros dicen que es la revelación mayor de la palabra del Señor. Sea una o sea otra, las dos es beneficioso. Aleluya, gloria sea el Señor. Y dice, le daré una piedrecita blanca y una piedrecita escrito un nombre nuevo. En la antigüedad, cuando a los romanos competían, gloria sea el Señor, la recompensa dice que era una piedra, aleluya, en la cual la mitad iba escrito el nombre del ganador y en la otra mitad iba escrito el nombre del anfitrión, del quien había otorgado ese premio. Porque preparaban un banquete y presentaban esa piedra, ¿verdad? Donde estaba su nombre y lo que él había hecho para poder entrar a ese banquete. Aleluya. Y como sabemos que el Señor, ¿verdad? Yo les he dicho en ocasiones anteriores que el Señor hablaba en aquel tiempo por parábolas, porque hablaba sobre lo que el pueblo podía entender, porque muchos no querían escuchar al Señor, pero Él trayendo estas palabras quería que aquellos que no querían escucharle pudieran reflexionar, aleluya. Entonces en este caso el Señor hace esta referencia: y daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Usted también sabe que en la antigüedad el significado de los nombres iba correspondiente a la importancia y al propósito de cada hombre o cada mujer. No era cualquier nombre, ¿verdad? Entonces el Señor, aleluya, dice que Él nos va a entregar un nombre, aleluya, que solo nosotros vamos a saber. Porque dice, el cual ningún conoce sino aquel que lo recibe. O sea que cada uno de nosotros vamos a tener la recompensa por individual, aleluya, que nadie conoce. Bendito sea el Señor. Según nuestras obras, aleluya, también así será nuestra recompensa. Pero lo más bello y precioso, que si nosotros le somos fieles al Señor después de habernos perdonado, yo siempre le digo, todavía hay premio para cada uno de nosotros. Todavía hay recompensas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Aleluya. Así que cada día, ¿verdad? La palabra del Señor nos invita a que permanezcamos fiel a Él. Aleluya, a que permanezcamos, ¿verdad? Sirviéndole, gloria sea al Señor, aleluya, con más gratitud, con más pasión, aleluya. Bendito sea el Señor, que nos cuidemos de las falsas doctrinas que quieren cambiar, ¿verdad? Como lo hacían, ¿verdad? Estos profetas queriendo hacer caer al pueblo de Israel. Asimismo, ¿verdad? Hoy en día hay muchas doctrinas que quieren hacer cambiar el verdadero evangelio del Señor, aleluya. Pero el Señor nos llama a estar atentos, a estar en arrepentimiento constante, ¿verdad? Porque fallamos como seres humanos. Pero
entendamos que hay fallas que son por naturaleza, que no lo hacemos con la intención. Pero si el Señor ya nos ha hecho un llamado, debemos ordenarnos delante de la palabra del Señor. Porque como dice su palabra, ¿verdad? Es cortante, ¿verdad? Es doble filo, aleluya, que nos va a dar salvación. Pero si no caminamos de la manera correcta, también hay juicio para cada uno de nosotros. Así que le invito a que siga adelante, ¿verdad? De la mano del Señor, porque como dice su palabra, sin Él nada podemos hacer. Y en Él dice, somos más que vencedores. Que el Señor les bendiga.